Bueno, entonces para esta semana nos corresponde estudiar los tipos de textos teniendo en cuenta su disciplina. Entonces vamos a hacer un recorderis sobre el tipo de ciencias que hay y sobre las disciplinas que se despliegan de cada ciencia. Entonces recordemos que las ciencias se dividen en tres: en ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias formales o ciencias lógicas. Entonces, recordemos que las ciencias sociales estudian todo lo que tiene que ver con el comportamiento del ser humano en la sociedad. Así como vemos en el ejemplo, entonces podemos ver algunas de sus disciplinas. Por ejemplo, está la disciplina de la antropología, la disciplina de la historia, de la psicología, de la sociología, aunque existen muchas otras más disciplinas en cada una de estas ciencias. Acá solamente tenemos unas cuantas a modo de ejemplo. Bueno, eso por la parte de sociales. Por la parte de naturales, es la ciencia encargada de estudiar los fenómenos de la naturaleza. Entonces, en esta ciencia podemos encontrar también diferentes disciplinas. Por ejemplo, podemos encontrar la disciplina de geología, la disciplina de la química, disciplina física, disciplina de la biología, de la astronomía y, como bien les decía anteriormente, existen otras más, solo que estas están ahí a modo de ejemplo. Y tenemos las ciencias formales o las ciencias lógicas, que se basan especialmente en hechos, pero estos hechos están representados a través de expresiones lógicas o expresiones matemáticas. Es decir, esta ciencia está relacionada directamente con las matemáticas y sus disciplinas derivadas. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, la geometría, las matemáticas, la trigonometría, etcétera. Entonces, pues es importante tener en cuenta cuáles son los temas que trabaja cada una de estas disciplinas para asimismo poder clasificar los textos que nos pueden servir o que se pueden trabajar en cada una de estas ciencias. Ya vamos a ver más adelante algunos tipos de textos que los podemos relacionar a estas disciplinas. Bueno, entonces ahora, ¿cómo nos vamos a guiar para escoger el tipo de texto de acuerdo al tema que se trabaje en determinada disciplina? Entonces, por ejemplo, si yo me ubico en la disciplina de biología y yo quiero describir cómo se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis, pues el tipo de texto que más se me acomoda es el tipo de texto descriptivo. ¿Por qué? Porque lo que yo busco pues es dar las características, es decir, describir cómo es ese proceso. Entonces, en ese caso, pues el tipo de texto que yo voy a realizar es un tipo de texto descriptivo, ¿cierto? Voy a poner otro ejemplo. Entonces, si yo me voy para otra disciplina, por ejemplo, me voy para la disciplina de la psicología, ¿cierto? Que hace parte de otra ciencia, como bien lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, la psicología pues hace parte de la ciencia de las ciencias sociales o las ciencias humanas. Podemos, digamos, nos ubicamos en esta disciplina, entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ensayo o queremos argumentar el comportamiento de las personas de acuerdo
a lo que sucede en su mente, ¿cierto? Entonces, si yo quiero argumentar y defender una idea frente al ejemplo que acabo de dar, pues el texto que más se me va a facilitar o el que más se me acomoda, pues va a ser el tipo de texto argumentativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el texto argumentativo yo expongo una idea y lo que yo busco es defender y argumentar esa idea. Entonces todo depende de la finalidad que yo pretenda desarrollar, dependiendo pues el tipo de disciplina. Por ejemplo, si yo quiero mostrar, digamos, cómo se llevan a cabo las operaciones matemáticas, ¿cierto? Pues el tipo de texto en este caso sería expositivo, porque quiero informar, explicar como tal un concepto, ¿cierto? Pero a diferencia del ejemplo anterior, del ejemplo del tipo de texto argumentativo, pues a diferencia yo no busco convencer, digamos, a un público sobre esa idea que yo tengo, sino solamente busco informar y además de informar, explicar ese concepto desde la disciplina de las matemáticas. Entonces, pues todo depende de qué es lo que yo quiero transmitir, con qué finalidad lo quiero transmitir, ¿cierto? Para así mismo yo poder escoger el tipo de texto. Entonces es importante tener en cuenta cómo están conformadas las ciencias, ¿cierto? En cada ciencia, qué categorías de disciplinas hay, ¿cierto? Y a su vez, estas disciplinas, cada una de ellas, qué temas trabajan y cómo nosotros los podemos abordar o dar a conocer. Porque de esta misma manera, pues le vamos a dar una finalidad a la manera en que la queremos dar a conocer, ¿cierto? Y de esta misma manera, pues podemos elegir un tipo de texto acorde a la intención o la finalidad que nosotros queremos pues adaptar para poder exponer esa información.